¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a esta emisión de Quórum Especial, Quórum Décadas, donde vamos a explorar la década de los 70 para saber cómo vivía la gente hace medio siglo, cuáles eran los aspectos de la sociedad, qué pasaba en el mundo, qué pasaba en México y por supuesto deportes, música, cine y todo enfocado en la forma en que la gente desarrolló y disfrutó y vivió cada uno de estos aspectos. Como le dije, soy Salvador Tlazolin y estas son nuestras redes sociales. Por favor, sígalas. Y como de costumbre, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a una gran periodista y conductora, Priscila Vega. Muchas gracias, Chava. Es un gusto saludarles y queremos agradecerles por ser parte de esta aventura en el tiempo y darle la bienvenida a una nueva emisión de Quórum, la serie histórica del canal del Congreso, en su quinta temporada, en la que llevaremos hasta su pantalla los sucesos más importantes ocurridos en diferentes años de nuestra historia, porque sabemos muy bien que hay que ver al pasado para comprender el futuro. Si usted vivió los años 70, seguramente este programa le recordará acontecimientos extraordinarios que cambiaron el curso de la historia en México y el mundo. Y si no tenía la suficiente edad o aún no había nacido como yo, en su memoria no se encuentran los sucesos de esa época, pero aquí podrá darse cuenta de la diferencia en los modos de vida de esa época con los años actuales. Vamos a iniciar nuestro recorrido por la década de los 70. La verdad, qué suerte de vivirlos. El 27 de marzo de 1977, la colisión de dos Boeing 747 en el aeropuerto de Los Rodeos, actual aeropuerto de Tenerife Norte, en las Islas Canarias, causó 583 víctimas mortales, convirtiéndose en el accidente aéreo más mortífero de la historia. La crisis alimentaria mundial de 1968-1975 fue un periodo marcado por una escasez generalizada de alimentos e inflación en numerosas regiones del mundo, causada por condiciones climáticas adversas, decisiones políticas erróneas y el aumento repentino de la demanda mundial. En África causó 2 millones de muertes. En México causó desnutrición crónica, parásitos y enfermedades, sobre todo en el Valle del Mezquital, lo que aceleró la emigración a las ciudades. El 20 de octubre de 1975, un choque de trenes en el metro del Distrito Federal en México causó 31 muertes reportadas, convirtiéndose en el accidente más grave en la historia del transporte de la ciudad. Hasta hoy no se ha dicho toda la verdad. El 3 de marzo de 1974, un avión de Turkish Airlines se estrelló cerca de Ermenonville, Francia, debido a una puerta de carga defectuosa, causando la muerte de 346 personas. El 28 de julio de 1976, un terremoto devastó la ciudad de Tangshan, China, causando 650,000 muertes, uno de los terremotos más mortíferos de la historia, ocultado por la dictadura maoísta. En 1974, la hambruna en Bangladesh causó 2 millones de muertes y fue atribuida a inundaciones y malas cosechas, pero los economistas demostraron que se debió a la política centralista del nuevo gobierno. El vuelo 2605 de Western Airlines se estrelló en la Ciudad de México el 31 de octubre de 1979. Un total de 72 pasajeros y tripulantes, junto con un trabajador de mantenimiento en tierra, fallecieron.
México en los años 70 estuvo marcado por importantes cambios políticos, económicos y sociales que definieron la época actual. Todo aquello que nos hace reflexionar acerca de quiénes somos. Ante los déspotas bananeros del resto de Latinoamérica en los años 70, Luis Echeverría parecía una figura de vanguardia, un presidente que podría liderar a los países del tercer mundo e incluso ganar el Premio Nobel de la Paz. Pero esta era una mascarada bien armada. El régimen demostró su talante con la brutal represión del 10 de junio de 1971, una masacre violentísima y absurda perpetrada por los Halcones, grupo paramilitar que respondía directamente a las órdenes del jefe del Departamento del Distrito Federal y por ende de su jefe directo, el presidente de la República. A la altura de la avenida de Maestro Cambio, México Tacuba y Melchor Ocampo, acaba de llegar un camión con halcones, cambio. Aproximadamente 70 halcones acaban de llegar un camión. La represión solo trajo el recrudecimiento en el sur de México de la guerrilla, que fue duramente diezmada. En varias zonas del país era imposible distinguir entre la violencia de los guerrilleros, los militares o los narcotraficantes, que en esta década empezaron a descollar en la producción de marihuana y amapola. En el terreno económico, Echeverría pudo presumir excelentes números pese a que se arrogó todas las facultades de la hacienda pública, diciendo que la economía se manejaba desde Los Pinos, pero al final de su sexenio, una fuerte devaluación lo llenó de oprobio, mismo que ya tenía por la maledicencia general que lo llenó de chistes y apodos, a pesar de consentir a comentaristas e intelectuales con lujosos viajes alrededor del mundo. Luis Echeverría practicó un gobierno de contrariedades, apoyó la revolución cubana, al presidente Salvador Allende de Chile y al sandinismo nicaragüense, pero al interior del país ejerció brutal mano dura, de manera especial contra la guerrilla surgida después de la masacre de 1968. El sangriento combate de Echeverría contra el llamado Partido de los Pobres y sus líderes y otros movimientos rebeldes como la Liga 23 de septiembre se denominó Guerra Sucia, en la que miles de personas fueron desaparecidas. El sucesor de Echeverría, José López Portillo, entró a la presidencia prometiendo lo de siempre: fin a la corrupción, libertad política, austeridad, crecimiento, mesura y dignidad. De todo lo anterior, solo cumplió con lo de la apertura a nuevos partidos políticos, aunque pudo sostener el crecimiento gracias a la generosa renta petrolera debida a los yacimientos descubiertos al inicio de su sexenio. Recordemos que en cada uno de los años de la década de los 70, el mundo tuvo transformaciones que marcarían la forma en la que usted y yo vivimos hoy. Vamos a ver qué sucedía en el orbe en la década de los 70. Mientras que en los años 60 se pusieron las bases sociales para la libertad y el individualismo, fue en los años 70 cuando estos anhelos fueron conseguidos por muchos, aunque no se piense que esto fue logrado pacíficamente. Todo lo contrario, una ola de terrorismo conmovió a todo el orbe y golpeó a países como Italia, Alemania, Estados Unidos y Japón, donde hubiera sido impensable que estos grupos radicales tuvieran éxito. Las democracias no titubearon y eliminaron sin compasión a organizaciones como el Ejército Rojo Alemán, las Brigadas Rojas Italianas y a los terroristas japoneses, lo que no detuvo a otros grupos radicales como el Palestino Septiembre Negro, organización que perpetró una matanza de israelíes en las Olimpiadas de Múnich. Otros grupos fueron detenidos en seco cuando perpetraban sus acciones, como sucedió en Entebbe, en Uganda. La Guerra Fría seguía en pleno, pero poco a poco iba disminuyendo su explosividad, aunque no en Medio Oriente, donde Israel sufrió un nuevo ataque en 1973 durante las fiestas del Yom Kippur. La crisis de los misiles había dejado en claro que la destrucción mutua estaba asegurada y la carrera del espacio había sido ganada por los Estados Unidos, por lo que se buscaban triunfos en otras áreas. Una de ellas era ganar la simpatía de los países que recién alcanzaban su independencia. En África, 9 países lograron su independencia y algunos de ellos optaron por el modelo soviético, que gozaba de gran popularidad entre intelectuales y universitarios. Finalmente, el público en general conocía los anhelos de justicia y bienestar que pregonaban los voceros del socialismo, pero ignoraban la miseria económica, ambiental y cultural que se vivía en los países que habían optado por este sistema. China es un gran ejemplo de ello. A mediados de los años 60, Mao había iniciado un movimiento por una supuesta purificación del modelo comunista, pero en realidad tenía como objetivo afianzarlo en el poder que parecía escapársele. Esta revolución cultural trajo anarquía, pobreza y 10 millones de muertes, y solo terminó
terminó tras la muerte del gran timonel en 1976. Deng Xiaoping rápidamente anuló a la Banda de los Cuatro, sucesores de Mao, y se hizo del poder, iniciando la liberalización económica del gigante asiático, que años antes había sido reconocido por los Estados Unidos y visitado por Nixon. Richard Nixon, por cierto, tuvo su momento amargo cuando tuvo que renunciar por el escándalo Watergate en 1974. Una burda mentira le costó el cargo y nada pudieron hacer sus trampas para evitar un deshonroso final político y el ocaso de una carrera en la que, paradójicamente, cimentó en los 70 lo que los liberales habían buscado en los últimos 20 años, es decir, la aprobación de leyes para proteger el medio ambiente, el reconocimiento del derecho de la mujer al aborto y la total implementación de los derechos de los afroamericanos a lo largo de la Unión Americana. Al momento de renunciar Nixon, en los Estados Unidos habían crecido la inflación, la pobreza, la escasez de combustible por el embargo petrolero y el sentimiento de derrota por la pérdida en el terreno de la propaganda de la guerra de Vietnam, nación que cayó bajo las botas del régimen del norte, gobierno que a su vez se enfrentó a finales de la década con China, que había apoyado las atrocidades de Pol Pot en Camboya. Ante estos hechos, tanto Gerald Ford como sucesor James Carter poco hicieron, siendo dos presidentes estadounidenses blandos para una década blanda. Nixon también tuvo una notable cercanía con Luis Echeverría, el líder latinoamericano al que veía como garante de la estabilidad en la región, y es que Latinoamérica se debatía entre feroces dictaduras y guerrillas inhumanas, con prácticamente todo el cono sur, con excepción de Venezuela, bajo la bota de tiránicos militares que usaban como pretexto el combate a la subversión para esclavizar a sus naciones. Seguramente usted ha escuchado de los grandes combates entre los mejores boxeadores del planeta. México fue cuna de grandes púgiles y luchadores. ¿Cómo olvidar a todos aquellos que se volvieron leyendas? Veamos esto que le traerá emocionantes recuerdos. Seguramente usted ha escuchado de los grandes combates entre los mejores boxeadores del planeta en los 70. México fue cuna de grandes púgiles y luchadores. Destacan por su gran técnica y fuerza Rubén Púas Olivares, Carlos Cañas Zárate, Alfonso Zamora, Miguel Canto, el artista de los cuadriláteros, sin olvidar al cubano-mexicano José Ángel Mantequilla Nápoles. La lucha libre ocupó un gran espacio en la cultura deportiva del país, con grandes gladiadores como la leyenda urbana más importante de México, Santo el Enmascarado de Plata, Blue Demon, Mil Máscaras, Ray Mendoza, el Enmascarado Dorado, el Solitario, el Rayo de Jalisco y el Cavernario Galindo y el Perro Aguayo. Todos ellos también filmaron películas de gran éxito, sobre todo Santo y Blue Demon, y sus combates en la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México, quedaron grabados como parte de la cultura nacional. El fútbol en México en los años 70 estuvo marcado por el equipo azul y blanco, el Club Deportivo de la Cruz Azul con 5 campeonatos. Los increíbles Diablos Rojos del México fue el equipo trabuco de los 70 con 3 títulos, dirigidos en 2 de ellos por la leyenda Benjamín Cananea Reyes. Los más destacados fueron Alfredo el Zurdo Ortiz, Aurelio López, Ramón el Diablo Montoya, Abelardo Vega, Ramón Abulón Hernández y el veloz panameño Adolfo Phillips. En el fútbol americano estudiantil de la década de los 70, el equipo de los Borregos del TEC de Monterrey fue el mejor con 4 campeonatos. También los Cóndores de la UNAM se llevaron 3 títulos. Los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, 2 campeonatos, Águilas Blancas del Politécnico y los Pieles Rojas de Acción Deportiva, un gallardete respectivamente. El tenis de México tuvo gran realce en los 70 gracias a la maestría de Raúl Ramírez, uno de los mejores tenistas profesionales de la historia nacional. Los deportistas mexicanos participaron en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Se obtuvo una sola medalla de plata de Alfonso Zamora en boxeo, y en Montreal 1976 se obtuvieron 2 medallas, una de oro en marcha con Daniel Bautista y una presea de bronce con el boxeador Juan Paredes. La selección mexicana de fútbol participó en los campeonatos mundiales de México 70, clasificándose a la segunda ronda, en la que perdió ante Italia, y en Argentina 1978, en la que fue derrotada en sus 3 encuentros ante Túnez, Alemania Federal y Polonia. Vamos a bailar al ritmo de los 70. Sin duda fue una época de diversión y música inolvidable que sigue presente en la actualidad, sin importar el paso de los años. Disfrutemos de los sonidos de aquella época que formaron distintas generaciones.
La música de los años 70 tuvo una amplia difusión. Solistas como Elton John, Billy Joel, Napoleón, José José, Nacha Guevara, Juan Gabriel, Barry Manilow, Sandro, Leo Dan, Olivia Newton-John, Sonia López, Al Stewart, Van Morrison o Estela Núñez peleaban por los primeros lugares de popularidad en la amplitud modulada contra grupos como Boston, Earth, Wind and Fire, Indio, Los Pasteles Verdes, Los Ángeles Negros, Wings, La Tropa Loca, Fleetwood Mac, La Revolución de Emiliano Zapata o Aerosmith. Los años 70 vieron el nacer de otro de los grandes gallos de la canción ranchera, Vicente Fernández, una leyenda de la música popular. El movimiento punk no llegó a las ondas hertzianas, por lo menos en nuestro país, pero tuvo una gran difusión entre los jóvenes que buscaban discos importados. También fue una década de glamurosa rebeldía. David Bowie, T-Rex y Roxy Music fueron los reyes del glam rock, señores de la noche de maquillaje, leopardo y lentejuelas, y sonidos rock y pop que parecían creados por las arañas de Marte. Los Tigres del Norte, reyes de la música norteña, triunfaron con Contrabando y Traición, un corrido de corte criminal que hizo famosa a Camelia la Tejana. Emilio dice a Camelia, hoy te En los 70, el rock progresivo expandió los límites de la música. Grupos como Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, Yes y Genesis crearon obras maestras conceptuales, con instrumentales épicos y letras filosóficas, llevando al rock a través de océanos topográficos hasta el otro lado de la luna. La música vernácula mexicana necesitaba un nuevo aire y fue el cantautor Guadalupe Trigo quien la revolucionó y nos regaló clásicos como Mi Ciudad. Barry White, el rey del funk sinfónico, nos regaló su voz de bajos profundos y ritmos sensuales que conquistaron los corazones con éxitos como el instrumental tema de Amor 74. Y precisamente los 70 vieron el triunfo de la música instrumental con pianistas como Richard Clayderman y compositores como Francis Lee, cuyas melodías evocadoras crearon un ambiente de sueño y pasión en los elevadores. Los 70 fueron la década en que los supergrupos atronaron en los grandes estadios. Led Zeppelin, Queen, Eagles y otros gigantes del rock llevaron a millones energía, sueño y rebeldía, un eco que sigue vivo hoy. En los años 70 estuvimos en la Luna, mandamos un mensaje a las estrellas, la revolución verde se encontraba en vertiginoso ascenso, las computadoras personales, junto con los primeros teléfonos celulares, llegaron a todos los continentes, la ciencia y la tecnología avanzaban, pero de una forma muy acelerada. Estos son algunos de los logros alcanzados en los 70. La década de 1970 fue testigo de varios avances científicos y tecnológicos que transformaron la forma en que entendemos e interactuamos con el mundo. El primer teléfono celular se inventó en 1973 por Motorola, lo que llevaría a su comercialización en la década siguiente. La primera imagen de resonancia magnética se obtuvo en 1977, un hito en el diagnóstico médico. En 1974, los premios Nobel Sherwood Rowland y el mexicano Mario Molina salvaron al mundo de ser rostizado por el sol y tejieron un escudo protector alrededor del planeta, revelando el impacto devastador del cloro en la capa de ozono. Su alerta inspiró acciones para preservar el frágil equilibrio atmosférico. Gracias a Mario Molina y a Sherwood Rowland, la Tierra respira un poco más segura y nosotros un poco más vivos. El virus de Epstein-Barr, conocido por causar la mononucleosis y asociado con varios tipos de cáncer, fue descubierto en 1970. La Revolución Verde consolidó su impacto con la adopción masiva de nuevas variedades de cultivos de alto rendimiento, el uso intensivo de fertilizantes y pesticidas y la expansión de sistemas de riego, contribuyendo a reducir la hambruna y la inseguridad alimentaria. La década de los 70 vio el nacimiento de la computadora personal con la aparición de máquinas como la Altair 8800 y la Apple One, permitiendo que millones tuvieran acceso a la tecnología computacional. En los 70 se desarrollaron técnicas
las que permitieron la manipulación del ADN, abriendo la puerta a la ingeniería genética. La década fue de importantes misiones espaciales. La humanidad llegó 4 veces más a la Luna. Eugene Cernan, comandante de la misión Apolo 17, ha sido el último hombre en caminar sobre ella el 14 de diciembre de 1972. Las sondas Voyager siguen viajando en el espacio con mensajes para las inteligencias extraterrestres que las hallen en el océano cósmico. Las misiones Viking exploraron Marte y no solo ampliaron nuestro conocimiento del sistema solar, son nuestro mensaje al cosmos. Los científicos comprendieron mejor el impacto humano en el clima global. Se identificaron los gases de efecto invernadero como una causa principal del calentamiento. En 1977 se logró la secuenciación del primer genoma completo, el de un bacteriófago, lo que abrió nuevas vías en la investigación genética y biológica. La ciencia de los 70 nos dio alas para volar más alto y ahora podemos mirar al futuro con esperanza gracias a esos descubrimientos que nos permitieron escribir un gran capítulo en la historia de la humanidad con orgullo. En la década de los 70, la emoción de la gente por los eventos deportivos crecía. Llegaban a todas partes del planeta hasta cualquier televisor. Estas hazañas deportivas quedaron registradas en la historia. El fútbol americano en esta década se convirtió en un espectáculo global gracias a la televisión y sobre todo gracias a Monday Night Football. El equipo de los 70 fue los Acereros de Pittsburgh, que se llevaron 4 Super Bowls. Los Delfines de Miami también, al ganar 2 en forma seguida. En el boxeo mundial siempre destacará la figura de Muhammad Ali, así como de otros grandes como George Foreman, Joe Frazier, Marvin la Maravilla Hagler, Roberto Mano de Piedra Durán y Sugar Ray Leonard, grandes entre los grandes. Un equipo de béisbol distintivo de esta década fue el de los Bigotones Atléticos de Oakland, que ganaron 3 series mundiales consecutivas, y los Yankees de Nueva York con 2 títulos al vencer en ambas ocasiones a sus acérrimos rivales, los Dodgers de Los Ángeles. Las Olimpiadas de Múnich 1972 fueron marcadas por el hecho más violento en la historia deportiva, con el atentado terrorista contra la delegación de Israel. En la justa dominó la Unión Soviética, que quedó en el primer lugar del medallero. Montreal fue la sede de la Olimpiada 1976 con el boicot de los países africanos y con una victoria más de los soviéticos al llevarse el primer lugar. En la década de los 70 se realizaron 3 campeonatos del mundo de fútbol. El de México 1970, en el que Brasil y Pelé se llevaron la copa. El de Alemania Federal 1974, con el país anfitrión campeón. Y el de Argentina 1978, que le dio la victoria al país sede. Los tenistas mejor clasificados en los 70 fueron Jimmy Connors, el sueco Björn Borg y el rumano Ilie Nastase. En las damas destacaron Chris Evert, la australiana Yvonne Goolagong y Billie Jean King, las inolvidables. Nuestras redes sociales están apareciendo aquí en su pantalla para que no se olvide de seguirnos. Y Pris, te quiero decir que la música de los inolvidables años 70 fue una explosión de creación y diversidad. Desde el rock hasta la época disco, todos los sonidos y los ritmos de esta década nos transportaron y nos trastornaron y nos llevaron a viajes inolvidables de baile y diversión. Vamos a recordar más éxitos de los años 70 aquí en Quórum Décadas. Estamos en la serie histórica del Canal del Congreso. En los 70, la música electrónica estalló en una explosión de sonidos experimentales. El krautrock alemán, con bandas como Kanye New, creó ritmos hipnóticos, mientras que el synth-pop de Kraftwerk y Brian Eno abrió las puertas a un futuro de sonidos sintéticos y futuristas. Fue la década del triunfo de las sonoras. La Santanera, la Dinamita, la Matancera y otras leyendas de la música tropical llevaron a millones ritmo, pasión y alegría. La nueva trova fue la voz del alma de izquierda latinoamericana de los 70, con canciones que hablaron de libertad con las voces de Pablo Milanés, Amaury Pérez y Silvio Rodríguez. La música disco de los 70 fue un desfile de desenfreno y pasos fantásticos. Con intérpretes como los Bee Gees, Chic y Donna Summer, las pistas de baile se convirtieron en un escenario de libertad y expresión, donde la música y la danza se fusionaban en una noche inolvidable. La fiebre disco contagió a todos, desde los Rolling Stones hasta Rod Stewart y Blondie. Incluso los íconos del rock
rock y el punk se rindieron ante su encantamiento, logrando con ella sus éxitos más notables en la década. Los hoyos funky fueron un fenómeno cultural importante en México durante los 70. Estos lugares eran espacios clandestinos para el rock nacional, marginado y censurado por el gobierno. En la Sudamérica dictatorial de los 70, los toques de queda no pudieron silenciar el baile. Los toques fueron esas fiestas barriales que duraban hasta el amanecer, con Rully Rendo y otros artistas que hacían que moverse fuera una forma de resistir a los represores de la noche. En los salones de baile del México de los 70, miles de personas hacían colas eternas para moverse al mismo ritmo. Brillaban la elegancia y estilo, los perfumes y sobre todo los metales dorados de sonoridad angelical. Deep Purple y Black Sabbath forjaron un sonido pesado, con guitarras que rugían y baterías que tronaban. Sus canciones inspiraron la saga maldita del heavy metal. En las noches de los 70 en Nueva York y México, la salsa era el pulso que hacía latir los corazones. Era la voz de la comunidad latina que brillaba con percusión, metales y voces entrelazados en una mezcla de pasión y fuego. Está hecho, esto la Y para finalizar, los cuatro grandes de Liverpool firmaron los 70. George Harrison abrió la década con su obra maestra. Ringo Starr se la pasó entre la botella y los covers. Paul McCartney escapó con la banda y John Lennon dejó la música a mediados de la década después de 3 años desenfrenados y un sueño número 9. No se olvide de seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo de su pantalla. La década de los 70 se caracterizaría por los grandes cambios sociales, desde la revolución feminista hasta el aumento de las prácticas del esoterismo y el vegetarianismo. La sociedad que vivió en este tiempo se preparaba para el futuro. Todo futuro es nuevo. Vamos a explorar cómo estos cambios afectaron las actuales formas de pensar y de vivir. ¿Qué sucedía al interior de los hogares? Muchos ahora dirían de los años 70, qué suerte de vivirlos. Los años 70 marcaron un cambio absoluto en el mundo, en el pensar y en la forma de desarrollarse de la gente. Primero que nada, los años 70 fue una década en la que la gente impuso su propia moda. Por supuesto, todos pensamos en los pantalones acampanados y solapas y corbatas anchas. Pero también en los 70, las chicas optaron por los hot pants, los jóvenes por la mezclilla, los oficinistas por los coordinados, los adolescentes por lo punk, las amas de casa por las faldas vaporosas y los profesionistas por trajes tipo Travolta. Claro, todo ello reflejado en el cine. Otra cosa portentosa que vino en los años 70 fue la culminación de la revolución sexual, la liberación femenina, el triunfo de la píldora anticonceptiva, los derechos homosexuales y el dominio sobre la propia sensualidad. Por supuesto, el cine hizo eco de ello, no solo con desnudos de Jane Fonda, Farrah Fawcett, Helen Mirren o Edward Fenech, sino también con hombres posándose en ropa como Burt Reynolds. En los 70 creció el vegetarianismo debido a la conciencia sobre la salud, así como por la influencia de los movimientos contraculturales que promovían un estilo de vida más natural y ecológico como una opción ética. En esta década, el esoterismo ganó popularidad debido a la búsqueda de alternativas espirituales y filosóficas que se desmarcaran de la cultura tradicional y occidental. La influencia de la contracultura, la nueva era y la espiritualidad oriental contribuyeron a la difusión de la astrología, la meditación y la búsqueda de la iluminación. En los 70, el indigenismo en México se vio fortalecido por la búsqueda de las raíces culturales y la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios. El indigenismo se reflejó en las familias a través de la revalorización de las tradiciones y costumbres ancestrales y en muchos casos se convirtió en una fuente de orgullo e identidad para las nuevas generaciones. También el ejercicio se convirtió en una costumbre personal para muchos, gracias a la popularización del running y la influencia de Jim Fixx, que inspiró a millones a salir a correr y descubrir los beneficios del ejercicio regular. Cerremos diciendo que hace medio siglo, las plazas comerciales cambiaron la forma de comprar, de reunirse, de ser adolescente. La publicidad se volvió estupenda, con anuncios que capturaban la atención y creaban deseos. Esto hizo crecer explosivamente la economía, pero también quebró a millones, dejando huellas de deuda e
insatisfacción. Hoy, estos templos de consumo desaparecen aceleradamente y el consumismo ha irrumpido en nuestros hogares a través de las ventas en línea, convirtiéndose en un espectro pernicioso que nos acecha con un catálogo insaciable e inasequible de tentaciones. Y de esta forma llegamos al final de nuestra primera emisión especial de Quórum Décadas, la década de los 70. Agradecemos su atención en esta especial emisión de Quórum, la serie histórica del Canal del Congreso en su 5ª temporada. Es un gusto haber compartido con usted hechos valiosos de nuestra emisión especial de la década de los 70, porque sabemos muy bien que hay que ver hacia el pasado para comprender el futuro. Recuerde, los esperamos en nuestras próximas emisiones por la frecuencia del Canal del Congreso. Manténgase en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo. Muchísimas gracias y como siempre salimos con música, en esta ocasión con Al Final de Emanuel, que se presentó en el OTI de 1979, no representó a México y por eso Emanuel hizo en esta presentación algo especial que un día te voy a platicar. No puedo platicar al aire de qué se trató, pero el tema de Roberto Cantoral sigue siendo maravilloso. Es Al Final, como llegamos nosotros con Emanuel.